señor Luis Herrera ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior y está con nosotros esta noche. ¿Qué tal, señor Herrera? Bienvenido al programa. Buenas noches. Bueno, acabamos de revelar un informe secreto que confirma algunas noticias que ya se habían publicado como sueltos, pero esto consolida y coloca en papel un plan aparente de una mafia liderada por este español Jorge, que además estaría coludida con el gobierno, ¿no? Que el gobierno habría captado a este español, que es algo que ya se sabía. Pero allí hay una informante que confirma todos esos datos y señala además que Jorge, el español, trabaja en una empresa agroexportadora que en realidad es fachada del tráfico ilícito de drogas. Y este movimiento, digamos, de personas no es otra cosa que, como toda mafia, movimiento de sicarios. Y que todo ese grupo, en coordinación con el gobierno, que es lo más grave, estaría planeando atacar a la fiscal Barreto y Benavides y a los coroneles Colchado y Pajuelo. ¿Qué sensación le produce eso? De repudio total, de suma preocupación por el nivel de descomposición social en el que estamos, ¿no? Yo debo partir diciendo primero el pleno respaldo a la comunidad de inteligencia. Esta información es información que surge a raíz del cumplimiento de los procedimientos que existen para lo que es la captación, el procesamiento, el uso y el control de la información de inteligencia. Ya hemos discutido aquí anteriormente, el decreto legislativo 1141 y su reglamento es bien claro en establecer cuál es el comportamiento del Sistema Nacional de Inteligencia. Uno de esos componentes es la inteligencia policial. Y la inteligencia policial está orientada específicamente a identificar actividades que estén en contra de la seguridad ciudadana, del orden interno, para identificar jefes, financistas, testaferros o planes. Lo dice el documento con detalle. Usted, que ha sido jefe del gabinete de asesores del Mininter, puede, digamos, o sea, al haber revisado el documento, es un documento fidedigno. Es un documento oficial y debo de interpretar que el oficial que ha firmado este documento, la información que señala contener el documento, que proviene de fuente de inteligencia, en este caso un informante, ¿no? La información de inteligencia sigue un proceso. O sea, no cualquier información es información de inteligencia. La información de inteligencia tiene que ser, primero, aceptada. Esa información, esa fuente de inteligencia, en este caso el informante, una vez que es aceptado, se le da tareas, ¿no? O sea, oiga, usted dice que va a dar información, ya, yo quiero que dé información sobre este tema. Por lo que acá vemos, información sobre las actividades en contra de la fiscal de la Nación. Sí. Genera esa información. Esa información se valida, ¿no? ¿Cómo se valida? O sea, dentro de los procedimientos internos de la actividad de inteligencia, dentro del órgano de inteligencia hay pues oficiales, hay personal que contrasta, hace algún mínimo de trabajo para validar lo que se está diciendo. O sea, porque tampoco se puede llegar a decir, quieren matar a la fiscal de la Nación. Tiene que haber... No, claro. ¿no? Y se habla de un plan que eventualmente puede terminar con un crimen. Así es. No es, y es completamente posible. Hace 2 semanas acaban de asesinar a un fiscal en Ecuador y no dejemos de hablar pues del caso Nisman en Argentina. O sea, así es. El hecho de que pueda ponerse en riesgo la vida de un fiscal es algo que ha pasado. Entonces, este procedimiento de captación, verificación y puesta en circulación ya como lo que es una apreciación de inteligencia, en este caso un informe, está aprobado en una directiva, que es una directiva secreta, ¿no? Cuyos lineamientos generales la da la DINI y que se irradia a la inteligencia militar y a la inteligencia policial, ¿no? Entonces este es un documento que en su contenido, de acuerdo a lo que dice y a la información captada de la fuente de la inteligencia, llámese un informante, es una información que tiene un nivel de identificación que hace
que sobre esto haya pues que tomar medidas de seguridad con la fiscal, definitivamente. Urgentemente. Total, claro. ¿Quién le provee esa seguridad? ¿El Ministerio del Interior? Sí. Uy, pero se la tendrán que dar, ¿no? Pese a que el ministro de Interior representa al presidente Castillo, enfrentado públicamente a la fiscal de la Nación. Lo que pasa es que aquí hay que separar dos cosas, ¿no? Y es que justamente el centro de la crisis es la que tenemos. Uno es el comportamiento de la administración pública y de las entidades públicas en el campo y en el rol que le toca por ley, ¿no? En este caso, el Ministerio Público tiene un rol, el Ministerio del Interior tiene otro rol. Y otra cosa es el comportamiento de los funcionarios que dirigen las entidades públicas. Correcto. ¿De acuerdo? En este momento, el enfrentamiento está en el comportamiento de las autoridades que ocupan cada uno de los roles. Eso es lo que genera el alto nivel de conflictividad que tenemos en este momento, porque finalmente las entidades no funcionan solas, funcionan en función a la decisión política que toma el actor. En este caso, la fiscal de la Nación toma una decisión basada en sus funciones de carácter jurisdiccional de iniciar investigaciones. El presidente y sus funcionarios tienen un rol, se supone orientado al desarrollo nacional y a buscar el bienestar de la población. Pero bueno, acá hay un rol o una serie de hechos y actividades y conductas que la enfrentan abiertamente con el sistema de administración de justicia. ¿Usted había visto algo así alguna vez? No. Que desde el gobierno se coordine con una mafia de sicarios y de vendedores de drogas, o sea, narcotraficantes, liderada por un hombre conocido como el Español, que a su vez tiene un historial, digamos, de temer, ¿no? Mire, aparte de jefe de gabinete del Ministerio del Interior, he sido docente en la escuela de inteligencia de la DINI en varias oportunidades. He tenido oportunidad de conversar con muchos de los analistas, gente de primera, ¿no? Y queda claro que la DINI, como el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia, como se ha señalado en entrevista anterior, tiene preocupaciones centrales sobre las cuales tiene que actuar y que actúa y genera apreciaciones de inteligencia que se la dan directamente al presidente y al presidente del Consejo de Ministros. Pero lo que dice el señor Bobbio, que ha estado aquí, sentado allí, es que ellos no trabajan para el presidente, sino que ellos acopian información y simplemente se la dan al presidente. Pero yo pienso, si el presidente está casi todo el día preocupado por las investigaciones en su contra, preocupado por sacarse de encima al coronel Colchado, preocupado por la fiscal de la Nación y la denuncia que le ha hecho, preocupado porque eventualmente se le pillen probables delitos, ¿cómo no le va a pedir a la inteligencia que le absuelva las dudas que él tiene hora a hora, minuto a minuto? Como digo, ahí no es el tema del funcionamiento del sistema, sino el uso que las personas que dirigen el sistema le dan al mismo. Eso pues. ¿No? Entonces, el decreto legislativo 1141 es bien claro. La producción de inteligencia que realiza la DINI es para el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, supuestamente para que ellos puedan tomar decisiones en función a la implementación de políticas públicas, no para que tomen decisiones en función a cómo neutralizar un proceso judicial, no en función a cómo neutralizo a un oponente político. Y si lo hiciera y lo estuviese haciendo, ¿qué falta cometería el presidente? Pero eso no es una falta, eso es un delito. ¿Qué delito es? Tendríamos que tipificarlo bien, en este momento no tendría que revisar el Código Penal, pero una autoridad que utiliza recursos, porque la DINI tiene dos tipos de recursos, los recursos públicos para el funcionamiento de la DINI como organización y los recursos especiales. Los recursos especiales son los que están asignados para la realización de las actividades de inteligencia en función al plan de actividades de inteligencia. Y ese plan... Que son políticas públicas. Que debieran de ser actividades de inteligencia, por ejemplo, para informar, principal política pública, seguridad nacional,
un tema que hoy día a todos les preocupa: el impacto de la intervención de las bandas criminales con bases internacionales. Veamos el reflejo de nuestro vecino Ecuador, que hace 2, 3 semanas vive una situación de crisis muy fuerte con el tema del comportamiento de las bandas. Eso puede pasar aquí. ¿Le interesa a la DINI saber quién financia las bandas delictivas en el Perú? Le debería interesar, ¿no? Le debiera interesar. Pero ojo, perdón, señor Herrera, allí se describe a una banda. Permítame, le pido por favor. Mire, aquí la informante, a quien han llamado Juana, porque tienen que proteger su identidad, describe a esta organización que lidera El Español y que he pedido, dice la entrevista, ella pide la entrevista porque tengo información respecto a la persona conocida como El Español, cuyo nombre sería Jorge, y tiene como sus socios a personas del actual gobierno, quienes tienen en mente asesinar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a Colchado. Eso lo tienen como prioridad y de por medio tienen muchos intereses fuertes. Por eso están dispuestos a pagar fuertes sumas de dinero a sicarios, de preferencia a extranjeros, para que después los saquen del país. El Español y socios de este gobierno tienen empresas e intereses económicos muy fuertes en la región Callao y Lima Norte. Sus ganancias han invertido e invierten para apoyar al actual gobierno. Mire usted esto. Pero mire, ¿quién genera esa información? La inteligencia policial. Sí. Inteligencia... A través de fuente humana, así le llaman acá. Así es. Sí. ¿No? Recursos, ¿no?, de la inteligencia policial. Esa información, en circunstancias normales, es aprovechada por la DINI como el ente rector. Pero dice que no coordinan con la DINI. Pero es que si no están coordinando, entonces no están realizando bien su trabajo, porque el decreto legislativo 1141 bien claro señala que la DINI como ente rector del sistema de inteligencia recopila la información de la inteligencia militar, de la inteligencia policial, ¿no?, para elaborar las apreciaciones de inteligencia que justamente le tienen que llevar al presidente de la República. Entonces, que el general Borio señale eso, me imagino que no estaría cumpliendo a cabalidad el trabajo que se le ha encomendado. Claro. Aparentemente El Español Jorge, dice Juana, la informante, se dedica a dar seguridad a una empresa de agroexportación, ¿no? Lo que le decía. Pero en verdad estarían utilizando este sistema empresarial para exportar drogas, cocaína al extranjero, principalmente a España y otros países de Europa, a donde tienen muchos viajes de ida y vuelta, camuflados en los productos agrícolas. Claro, y ese es el rol del informante, por eso es que se le paga al informante. O sea, el informante, ¿qué nos importa el informante? Que nos diga, que nos identifiquen los jefes, que nos identifiquen los colaboradores, que nos identifiquen las rutas, que nos identifiquen los planes. Entonces, para ese proceso de identificación, el informante tiene que realizar actividades. Seguramente que tiene que viajar, de repente tiene que alquilar algo. Para eso es que se le paga al informante de los recursos especiales que establece la 1141. Luego, esos recursos tienen que ser sustentados a través de la información que se obtiene, que tiene que ser información de calidad. Eso es lo que se llama la producción de inteligencia. Claro, ¿no? Claro. Y es aún más perturbador porque habla de viajes de ida y vuelta, ¿no?, de la empresa, camuflados en los productos agrícolas. Por eso es que prevén colocar a oficiales de la policía en todos los estamentos de la región policial Callao, como sería el general PNP Jorge Castillo, actual jefe de la región, y el comandante de la policía Verástegui, jefe de tránsito y lunas oscurecidas, por ser su ámbito operacional, y en el Ministerio del Interior, a efectos de que estos los puedan mantener informados de todo el accionar policial en contra del Español, sus socios y empresas. El comandante Verástegui también. Como digo, es gravísimo. Ahora, la información de inteligencia no es un medio probatorio. La información de inteligencia ayuda a orientar la decisión del decisor. En este caso, ¿no?, al ser información generada por la inteligencia policial, ¿no?, es conocida por los fiscales, es conocida por el Ministerio del Interior. Entonces, sobre esa información es que se tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, si ya la información de inteligencia nos abre un abanico de posibilidades de que puedan haber presuntos focos de corrupción, obviamente que lo que se tiene que hacer es tomar decisiones para rotar personal, por ejemplo. Entonces, ahí es donde viene el valor de la información de inteligencia. Ayuda a tomar decisiones. Y se supone que tienen que ser buenas decisiones.
Claro, claro. Es muy grave lo que hemos dado a conocer esta noche, porque además está todo consolidado. Lo del Español se supo hace algunas semanas, pero lo que tiene relevancia, y por eso es que lo hemos compartido esta noche, es precisamente porque aquí está todo muy bien explicado y hay fuente humana. Hay fuente humana que da más luces, más pistas, más coordenadas sobre el Español, cuyo nombre es Jorge, dice, ¿no? Sí, un detalle. Ahí lo que hay que tener siempre cuidado, en la actividad de inteligencia es fundamental cautelar y proteger a nuestra fuente humana. Exacto, ¿no? Ella lo dice aquí. Es cautelar y proteger nuestra fuente humana, por eso es la característica de secreta que tiene ese tipo de información, ¿no? Porque ella dice, ¿no? Le preguntan, ¿tiene algo más que agregar? Y dice, sí, por favor, no mencionen mi nombre. Si llegan a enterarse quién soy, pueden atentar contra mi vida o mi familia. Es que, claro, está tocando mafias, ¿no? Pero por supuesto, es que la característica o sea, todo informante de un órgano de inteligencia, sobre todo cuando estamos hablando de la identificación de información para atacar narcotráfico, bandas organizadas del delito común, bandas internacionales, grupos que atentan o pretenden atentar contra el orden constitucional, evidentemente que hay un riesgo contra el informante y contra el entorno del informante si es que se llega a saber. Por eso es que este tipo de trabajos con los informantes es secreto. La única entidad, o sea, que hace control respecto a ese tema, o sea, hay control judicial, ¿no? Para poder aprobar las operaciones de captación de información, y hay control político, que es el control que hace la Comisión de Inteligencia del Congreso. Exacto. ¿No? Que es la que tiene que pedir el detalle. Eso le iba a decir. Me sorprende, no me sorprende, en realidad es muy llamativo que la Comisión de Inteligencia no haya hecho nada hasta ahora. No se haya movilizado como se movilizaban pues las comisiones de inteligencia de antes, ¿no? Que eran pues precisamente comisiones que además tenían una vocación distinta. Esta comisión de inteligencia se han cogido de hombros ante la revelación de la oficina de la DINI en Palacio, que el señor jefe de la DINI dice que es normal tenerla porque el presidente necesita de información. ¿Es normal tener una oficina de la DINI? Sí, le doy la razón. Es conveniente que haya una oficina de la DINI porque, o sea, siendo el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros los principales receptores de la información de las apreciaciones de inteligencia de la DINI, ciertamente tienen que estar pues muy cerca de él porque pueden haber situaciones que requieran toma de decisiones muy rápidas, ¿no? Pero nuevamente, eso en las situaciones normales de uso normal del sistema está orientado nuevamente a implementar políticas públicas para lograr bienestar. Exacto. Pero si ese canal está utilizado, como digo, para oponerse a actividades judiciales, para oponerse a opositores políticos o para fomentar violencia, para ir contra el orden constitucional, ciertamente pues no es el fin del sistema. Es el fin de Montesinos. Y eso obviamente termina como ya la historia nos ha mostrado. Es un mal calco del fin de Montesinos. Yo le agradezco mucho, señor. No, a usted. Ha sido un gusto. Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores